Hola, en este video vamos a determinar los catetos de un triángulo rectángulo aplicando la función trigonométrica. El ejercicio dice lo siguiente: determine los catetos de un triángulo rectángulo cuya hipotenusa es 13 centímetros y el ángulo agudo es 43 grados. Entonces aquí tenemos un triángulo cuyos datos son los siguientes: hipotenusa es 13 centímetros, el ángulo agudo es 43 grados. Vamos a determinar el cateto A y el cateto B. El cateto A es el cateto opuesto al ángulo y el cateto B es el cateto adyacente al ángulo. Por funciones trigonométricas, para determinar el cateto A, vamos a utilizar la siguiente. Vamos a utilizar la función del seno, ya que el cateto A es el cateto opuesto al ángulo y la función del seno me relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa. Como tengo hipotenusa y tengo ángulo, yo puedo despejar el cateto opuesto. Entonces yo tengo que el seno del ángulo es igual a cateto opuesto entre la hipotenusa. Si yo despejo de aquí el cateto opuesto, ya que tengo el ángulo y tengo la hipotenusa, yo tengo que el cateto opuesto es igual al seno del ángulo multiplicado por la hipotenusa, donde el cateto opuesto es igual a A, por lo tanto yo tengo que A es igual al seno del ángulo multiplicado por la hipotenusa. Si yo sustituyo aquí, el seno del ángulo es igual a 43 y la hipotenusa es igual a 13. Por lo tanto, yo tengo que cateto A es igual a seno de 43 multiplicado por 13. El seno de 43 es igual a 0.681998. Si lo multiplico por 13 centímetros, es igual a 8.86 centímetros. Es decir, que cateto opuesto, en este caso, es igual a 8.86 centímetros. Una vez determinado el cateto opuesto, yo voy a determinar el cateto adyacente. Para determinar el cateto adyacente, yo voy a utilizar una función trigonométrica que me relacione el cateto adyacente y la hipotenusa, que ya la tengo. Entonces yo tengo que la función es la siguiente: coseno del ángulo multiplicado por el cateto adyacente entre la hipotenusa. Si yo despejo de aquí el cateto adyacente, yo tengo que el cateto adyacente es igual a coseno del ángulo multiplicado por la hipotenusa. El ángulo lo sabemos y la hipotenusa también. Entonces, como el cateto adyacente es B, yo voy a sustituir. B es igual a coseno del ángulo multiplicado por la hipotenusa. Sustituyendo el ángulo y la hipotenusa, entonces yo tengo que B es igual a coseno de 43 grados multiplicado por 13. El coseno de 43 es igual a 0.731353. Si lo multiplicamos por 13 centímetros, eso es igual a 9.5 centímetros. Es decir, que el cateto adyacente o el cateto B es igual a 9.5 centímetros. Y bien, de esa manera es que se determinan los catetos de un triángulo rectángulo aplicando la función trigonométrica. Si te gustó el video, dale a me gusta. Si tienes alguna duda, coméntala y yo te la responderé. No olvides compartir este video y suscribirte. Recuerda que subí un video de análisis estructural, física, matemática y otros. Bendiciones y hasta la próxima. Hola, en este video resolveremos el siguiente triángulo rectángulo aplicando la función trigonométrica. Vamos a determinar los catetos de un triángulo rectángulo cuya hipotenusa es de 5 centímetros y el ángulo agudo es de 39 grados con respecto a la línea horizontal. Este es el triángulo rectángulo donde tenemos una hipotenusa de 5 centímetros. Entonces me pide que determine el cateto B, que es el cateto opuesto al ángulo, y el cateto A, que es el cateto adyacente a este ángulo. El ángulo que tenemos es de 39 grados con respecto a la línea horizontal. Es decir, que los datos son los siguientes: la hipotenusa es de 5 centímetros y el ángulo con respecto a la línea horizontal es 39 grados. Entonces, para determinar los catetos a través de funciones trigonométricas, como tenemos hipotenusa y tenemos el ángulo agudo, yo voy a determinar cualquiera de los dos catetos aplicando funciones trigonométricas. Para el cateto B, que es el cateto opuesto, yo voy a utilizar la función del seno, que me dice que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Si yo de esta función trigonométrica despejo el cateto opuesto, yo tengo que el cateto opuesto es igual al seno del ángulo multiplicado por la hipotenusa. El ángulo lo sabemos y sabemos la hipotenusa, entonces el cateto opuesto es igual a B, es decir que B es igual a seno del ángulo multiplicado por la hipotenusa.
Si yo sustituyo, entonces tengo que B es igual al seno de 39 multiplicado por 5 centímetros. El seno de 39 grados es igual a 0.629320. Si lo multiplico por 5 centímetros, eso es igual a 3.14 centímetros. Es decir, que el cateto opuesto tiene una longitud de 3.14 centímetros. Una vez determinado el cateto B, yo voy a determinar el cateto A, que es el cateto adyacente al ángulo. Para determinar el cateto adyacente, yo voy a utilizar la función trigonométrica que me dice que el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Si de esta fórmula yo despejo el cateto adyacente, yo tengo que el cateto adyacente es igual al coseno del ángulo multiplicado por la hipotenusa. Aquí el cateto adyacente es A, por lo tanto yo voy a poner A es igual a coseno del ángulo multiplicado por la hipotenusa. El ángulo lo sabemos que es 39 grados, la hipotenusa lo sabemos que es 5 centímetros, entonces voy a sustituir. A es igual a coseno de 39 grados multiplicado por 5. El coseno de 39 grados es igual a 0.7771. Si yo lo multiplico por 5, A es igual a 3.88 centímetros. Una vez determinado el cateto A, para comprobar que todo está correcto, yo sé que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de A más B al cuadrado, es decir, a la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado. En este caso, A es igual a 3.88 y B es igual a 3.14. Sustituyendo tenemos hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de 3.88 elevado al cuadrado más 3.14 elevado al cuadrado. 3.88 elevado al cuadrado es igual a 15.0544 y 3.14 elevado al cuadrado es igual a 9.8596. Ahora yo voy a sumar esto aquí, 15.0544 más 9.8596, dando como resultado hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de 24.914. Y la raíz cuadrada de 24.914 es aproximadamente igual a 5 centímetros. Por lo tanto, estamos en lo correcto. Mírenlo aquí, que la hipotenusa dio 5. Y aquí tenemos que la hipotenusa también es 5. Y bien, hasta aquí es nuestro video, donde determinamos los catetos de un triángulo rectángulo aplicando las funciones trigonométricas. Si te gustó el video, dale a me gusta. Si tienes alguna duda, coméntala y yo te la responderé. No olvides compartir este video y suscribirte. Recuerda que subimos videos de análisis estructural, física, matemática y otros. Bendiciones y hasta la próxima. Hola, en este video vamos a trabajar con un triángulo rectángulo. Vamos a determinar los catetos de un triángulo rectángulo cuya hipotenusa es 8 centímetros y el ángulo agudo es de 30 grados con respecto al eje vertical. Es decir, que tenemos como datos la hipotenusa 8 centímetros, el ángulo agudo 30 grados. Vamos a determinar A, que en este caso viene siendo el cateto adyacente del ángulo agudo, y B, que en este caso viene siendo el cateto opuesto al ángulo agudo. Para determinar los catetos vamos a usar la función trigonométrica. Entonces yo sé que para el cateto opuesto hay una función trigonométrica que me dice que el seno del ángulo es igual a cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. De aquí yo puedo despejar el cateto opuesto y digo que el cateto opuesto es igual al seno del ángulo multiplicado por la hipotenusa. El seno del ángulo será igual al seno de 30 y la hipotenusa será igual a 8 centímetros. Entonces, como el cateto opuesto es B, yo voy a sustituir B es igual al seno del ángulo multiplicado por H, que en este caso viene siendo la hipotenusa. Sustituyendo los valores tenemos que B es igual al seno de 30 multiplicado por 8 centímetros. El seno de 30 es igual a 0.5, por lo tanto yo tengo que B es igual a 0.5 multiplicado por 8, dando como resultado B es igual a 4 centímetros. Es decir, que el cateto opuesto es igual a 4 centímetros. Una vez determinado el cateto opuesto, yo voy a determinar el cateto adyacente. Para el cateto adyacente, yo voy a utilizar una función trigonométrica que me dice que el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Si yo despejo el cateto adyacente, yo tengo que el cateto adyacente es igual al coseno del ángulo multiplicado por la hipotenusa. En este caso, el cateto adyacente es A. Por lo tanto, A es igual a coseno del ángulo multiplicado por la hipotenusa. Sustituyendo aquí,
tenemos que A es igual a coseno de 30 grados multiplicado por 8, que es la hipotenusa. El coseno de 30 grados es igual a 0.8660. Si lo multiplico por 8, yo tengo que A es igual a 6.928 centímetros. Es decir, que cateto adyacente es igual a 6.928 centímetros. Y bien, de esa manera es que se determinan los catetos de un triángulo rectángulo aplicando las funciones trigonométricas. Si te gustó el video, dale a me gusta. Si tienes alguna duda, coméntala y yo te la responderé. No olvides compartir este video y suscribirte. Recuerda que subimos videos de análisis estructural, física, matemática y otros. Bendiciones y hasta la próxima.